Bienvenido a la lección número 2 de la Academia de Liderazgo. Hoy estaremos hablando acerca del tema arrepentimiento de obras muertas. Hoy nos enfocaremos en 6 factores. El primero es que vamos a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento. Veremos qué es lo que la Biblia dice y nos motiva a hablar acerca del arrepentimiento. Tercero, veremos lo que no es arrepentimiento. Cuarto, veremos ejemplo de personajes bíblicos que hablaron del arrepentimiento. 5. Veremos lo que le llamamos las cláusulas que debemos respetar cuando predicamos acerca del arrepentimiento. Y por supuesto, número 6, veremos qué son las obras muertas. Es importante saber que la Biblia, como número 1, nos motiva a vivir el arrepentimiento. Una de las cosas a destacar en la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, es básicamente a que nuestro arrepentimiento debe de ser algo genuino. Usted lo puede encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Veamos 3 ejemplos de personajes bíblicos que hicieron alusión al tema del arrepentimiento, y el primero de ellos es Juan el Bautista. Mateo 3 dice: en aquellos días vino Jesús a Juan el Bautista. Él estaba predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué es importante el arrepentimiento en la vida de un hombre o de una mujer? Destaquemos 2 factores que considero importantes. El primero, el arrepentimiento es la materia prima hacia una nueva vida. Es imposible que haya nueva vida sin que en nosotros haya un arrepentimiento genuino. La segunda, es imposible caminar con Dios sin arrepentirse. Amós 3:3 dice: ¿andarán 2 juntos si de acuerdo no estuvieren? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Podría usted estar caminando con alguien en un proyecto aun cuando no se entienden? Yo considero que no. Es imposible que camines bien con quien no te entiendes. Es imposible que camines bien con quien has ofendido. El no hacerlo, el no pedir perdón te traerá culpa o acusación, no solamente a ti, sino que también dañará tus relaciones. Hasta que hayas hecho la paz con la persona a quien has ofendido, no podrás caminar con ella. Como líder, tú no puedes vivir en pecado, ignorando la voluntad de Dios. No puedes vivir deseando la bendición de un Dios santo, viviendo en pecado. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es la clave para entrar en una nueva vida. El primer personaje que vimos fue Juan el Bautista. El segundo es nuestro Señor Jesús, quien habló del arrepentimiento en Mateo capítulo 4, verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto pasó después de que Jesús regresara del desierto, cuando fue tentado por Satanás. Justamente después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, Él regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue motivar a sus discípulos y motivarnos a ti y a mí para vivir en arrepentimiento. Incluso antes de poder acontecer el centenar de milagros de nuestro Señor Jesús, antes de llamar a sus 12, Él habló acerca del arrepentimiento. Ahora, te invito a analizar lo que no es el arrepentimiento. Primero, arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es una acusación que la gente vive para consigo misma, pero no le cambia la vida. Te lo voy a repetir para que lo puedas anotar. Remordimiento es una acusación que la gente vive para consigo misma, pero no le cambia la vida en realidad. Por ejemplo, hay personas que viven con remordimiento constante en el entorno en el que ellos viven. Son personas que dicen: me arrepiento, y piden perdón siempre por lo mismo, una y otra vez. ¿Sabes por qué? La respuesta es simple: porque no han cambiado.
¿Ha visto usted a estas personas que de pronto te dicen, te prometo que nunca vuelvo a llegar tarde? Estoy arrepentido, no voy a volver a hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú vienes a darte cuenta, el siguiente día, ellos vuelven a llegar tarde. Son personas que experimentan ciertos remordimientos, pero eso no alcanza en ellos para generar cambios verdaderos. Segundo, arrepentimiento no es tristeza. De repente alguien fue descubierto en una mala acción y usted puede notar que esa persona se pone triste. El problema es que no sabemos si se puso triste porque quería seguir haciéndolo y ahora ya no puede. O no sabemos si está triste porque le duele lo que hizo y lamenta haber herido a mucha gente. Eso lamentablemente es algo muy, pero muy común. Ejemplo de un verdadero arrepentimiento es el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice la Escritura, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora bien, me levantaré implica una acción de responsabilidad. Cuando digo me comprometo, me hago cargo de lo que hice. ¿Cuál fue el resultado de la historia del hijo pródigo? Encontró gracia en lugar de encontrar juicio. Eso es lo que provoca el arrepentimiento. El arrepentimiento es clave aun cuando nosotros oramos. Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Interesante es ver a Jesús incluir el arrepentimiento dentro de la oración modelo. Se lo dije y por favor anótelo. Si quiere que Dios trabaje con usted y que obre a su favor, el arrepentimiento es la materia prima para que esto acontezca. Nuestro primer ejemplo hoy fue Juan el Bautista. Nuestro segundo ejemplo fue Jesús mismo. Ahora veamos lo que el apóstol Pedro tiene que decir al respecto. El apóstol Pedro también habló del arrepentimiento. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, escuche usted lo que le voy a decir. Usted y yo fuimos llamados a predicar del arrepentimiento. La predicación del arrepentimiento tiene dos cláusulas y quiero que se las grabe. Primero, predicar sobre el arrepentimiento no es agarrar a las personas a bibliazos. Segundo, predicar sobre el arrepentimiento es anunciar que la gracia de Dios sigue disponible. Es decir, no predicamos arrepentimiento para generar culpa en la gente. Al contrario, predicamos el arrepentimiento no para condenarla, sino para ofrecerles una segunda oportunidad. La pregunta del millón, como decimos comúnmente, ¿qué son las obras muertas? Primero, tenemos que entender las tres palabras que componen esta expresión. Por un lado, arrepentimiento, obras y muerte. Junto, arrepentimiento de obras muertas. Se lo explico. Arrepentimiento es la palabra griega metanoeo. La palabra significa cambio de mente, cambio de mentalidad. El concepto de obra hecha, labor o acto, cosa que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento o en la acción humana. Eso es una obra. El concepto de muerte es muy simple, algo que carece de vida en sí misma. Estos tres conceptos juntos, arrepentimiento de obras muertas, significa cambio de nuestra mentalidad respecto de las cosas que nos conducen a la vida eterna. Recuerde que vida eterna todos tendremos.
Unos viviremos en el cielo con Jesús y otros irán a condenación eterna no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad propia. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es arrepentimiento de obras muertas? ¿Qué me dirá usted? Le pregunto, ¿qué me diría usted? Se lo voy a repetir una vez más. Es cambiar nuestra mentalidad respecto a las cosas que nos conducen a la vida eterna. Las obras muertas son las hechas para tratar de ganar la vida eterna, la salvación y el perdón de Dios, pero son ineficaces en sí mismas, pues carecen de vida de Dios en sí. Déjenme dar algunos ejemplos de lo que una obra muerta podría ser. Primero, actos personales que buscan nuestra propia justicia. Isaías capítulo 64, verso 6 dice: aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Esta es la descripción del profeta Isaías. Usted debe de saber que debe de dejar de hacer cosas malas, pero al hacer cosas buenas debe saber que sus obras buenas no van a salvarlo. Su salvación depende del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando descubrió su pecado? Su pecado estaba al descubierto. Corrió a buscar hojas para cubrirse. Ese es un buen ejemplo de una obra muerta. ¿Qué hace el hombre el día de hoy? Es simple. Muchos buscan las iglesias solo para apagar el dolor de una conciencia sucia, pero eso no salva a nadie. ¿Cuál es la solución? Romanos 3, 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ponga atención al concepto que viene a continuación, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gente peca y se esconde tras una fachada o detrás de buenas obras. Quiero decirte que Dios no necesita la fuerza del hombre para cubrir su pecado. Dios necesita el arrepentimiento para comenzar a trabajar en la gente. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 9 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos comprueba que no son nuestras obras las que nos justifican delante de Dios, tal como expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6 verso 11. Y esto erais algunos, refiriéndose a la vida pasada, mas ya habéis sido lavados y habéis sido justificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El primer ejemplo de una obra muerta son los actos personales que se hacen pensando que por ello nosotros podemos alcanzar algo. El segundo ejemplo del que quiero hablarte hoy en relación a las obras muertas son los actos de caridad para tratar de ganar la salvación. Es decir, intentar comprar la salvación. El mejor ejemplo es Cornelio, el centurión romano. En Hechos capítulo 10, verso 1 al 6, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice el verso 3, este vino claramente tuvo una visión muy clara, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Verso 4 dice: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón. Él tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te es necesario hacer. Cornelio no era salvo. Sin embargo, daba muchas limosnas al pueblo, hacía incluso oraciones, pero no era salvo. Eso a mí me impacta, me impresiona que a pesar de todo lo que hacía, él no era salvo. Sus buenas obras hacían que las demás cosas pudieran verse como muy buenas, pero en realidad él necesitaba la salvación. La pregunta que te hago es: ¿qué tipo de persona tú crees que Cornelio era?
Supongo que estarás de acuerdo conmigo que era una buena persona, un buen ciudadano, pero eso no basta para ser salvo. Igual que Cornelio, hay mucha gente que relativamente o aparentemente es buena. No le hacen daño a nadie, no se meten en problemas con nadie, tienen un buen matrimonio, posiblemente finanzas estables, posiblemente una maestría en la universidad o un doctorado. Hacen que todo aparentemente se vea bien, pero no son salvas. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10 me impacta, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, por supuesto, debemos hacer buenas obras porque ya somos salvos. No debemos de hacer buenas obras para alcanzar la salvación a través de ellas. No hay que hacer obras para ser salvos, pero sí tenemos que hacerlas porque demostramos que ya somos salvos y que somos gente de fe. Santiago capítulo 2, verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Él pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y si su hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice: ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Quiero ir cerrando el día de hoy y quiero ponerte a pensar con algunas cuestiones que quiero compartirte. Imagínate que a ti te gusta mucho una casa en un condado importante, en la Florida o en las montañas de Colorado. Y te gusta, o vayamos más allá, hay una casa que te impresiona en las Bahamas. Tú te das cuenta que está valorada en $4.5 millones. Al ver esto, analizas tus ingresos y de pronto te das cuenta que humanamente no hay forma que tú puedas adquirirla. El dueño de la casa se da cuenta del interés que tienes en su propiedad, sabe que te gusta, pero él sabe que no hay forma humana que tú puedas tener para poder pagarla. Debido a ello, al entendimiento que él tiene de que a ti te gusta su casa, él toma una decisión y él entiende que como está fuera de tu alcance, la única forma de obtenerla es regalándotela. ¿Sabías que la salvación es tan cara, pero tan cara, que la única manera en que podemos obtenerla es gratuitamente? Juan capítulo 6, verso 28 al 29 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Quiero darle unas escrituras sobre el perdón de Dios para que las apunte y usted pueda trabajarlas, péguelas en su refrigerador o en el desktop de su computadora. Isaías 55:7 dice que Él es amplio para perdonar. Lucas 15:20 dice que Él es movido a misericordia. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Proverbios 28:13 dice que si confesamos nuestras faltas, nosotros podemos prosperar. Y por último, Miqueas capítulo 7, verso 19, dice que Él tiró nuestros pecados al fondo del mar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Querido Dios, te doy gracias por este equipo de personas que han tomado el reto de ser mejores para sí, para sus esposas, esposos e hijos. Como iglesia estamos comprometidos en forjar mejores discípulos y entregarle mejores ciudadanos al lugar donde tú nos has hecho habitar. Esto engrandece tu reino. Pero por favor, Señor, ayúdanos a ser personas que caminemos en arrepentimiento diario, continuo, entendiendo que es nuestra representación, es nuestra carta de presentación ante el mundo. Padre, te damos gracias porque somos salvos debido al regalo de Jesús en la cruz del Calvario. No hay ofrenda que yo pueda dar para poder ser salvo. Soy salvo gracias a tu sacrificio en la cruz. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga
Espero verlo en la próxima sesión. Bendiciones.